Y para abordar el tema, sobre este tema, el dictamen que modifica 4 leyes para que la Sedena ejerza el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, saludo con mucho gusto a la senadora Beatriz Paredes, expresidenta del PRI. Buenas noches, senadora. No sabe cómo le agradezco que nos acompañe esta noche. A ver, Beatriz, la primera pregunta que te quiero plantear es: ¿hay posibilidades que esta propuesta que presentaron los diputados del PRI para hacer una reforma constitucional, para posponer, para tener un transitorio donde las Fuerzas Armadas pueden continuar ejerciendo funciones de seguridad pública hasta el 2028, ¿tiene viabilidad esta propuesta? Bueno, en nuestro régimen parlamentario, que está constituido por 2 cámaras, una donde se presentan las iniciativas y otra la Cámara Revisora, cualquier iniciativa presentada por un legislador o por alguna de las instituciones que tiene capacidad de iniciativa puede salir adelante dependiendo de los votos de los legisladores. Yo quiero recordarle al auditorio que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores quien tiene la mayoría simple es Morena. La decisión de que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa es una decisión de Morena, porque de repente se dice el Pleno del Senado decidió. No, decidió Morena, quien tiene la mayoría en el Pleno del Senado. Después de un debate muy interesante, complejo, en algunos momentos álgido, pero en donde se evidenció que todos los senadores estamos muy preocupados por la problemática de inseguridad pública, pero que tenemos 2 visiones absolutamente distintas de cómo se puede resolver. En el caso de la iniciativa de la diputada que presentó una reforma a uno de los artículos transitorios constitucionales, está corriendo su destino procesal en la Cámara de Diputados. Primero tienen que sesionar las comisiones, tienen que votar la iniciativa, no saldrá adelante si no tiene el voto de Morena. Tendrán que ver si alcanzan la mayoría calificada. Si alcanzan la mayoría calificada, se vendrán al Senado de la República, seguirá el trámite en comisiones, y en el Pleno hay diversas expresiones de cómo se pueda procesar. En mi caso personal, yo he expresado que no comparto esa iniciativa, pero la decisión definitiva de mi voto la tomaremos con los compañeros y compañeras senadores del grupo parlamentario, que en muchos momentos se determina que el voto sea libre como una decisión estratégica. Ahora, senadora, uno de los argumentos del presidente, y en cierta forma uno entiende su preocupación, ha sido que algo se tiene que resolver esta coyuntura en los siguientes 2 años, no solamente el futuro del papel de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, sino el futuro de la Guardia Nacional. Y entonces el presentar esta legislación en cierta forma es como lanzar una granada y ahí que se resuelva como pueda, sabiendo que probablemente es inconstitucional lo que propusieron. Entonces, ¿cuál es la solución, senadora? ¿Qué debería de presentarse, qué debería de promoverse que pudiera garantizar por lo menos un acuerdo lo suficientemente, que permitiera la reforma constitucional que se quiere? A mí me parece que lo que hay que hacer es revisar de fondo, en un diálogo abierto, en un diálogo que realmente sea diálogo en donde estén dispuestos a escuchar. Hay que revisar de fondo la Estrategia Nacional de Seguridad, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. No me resulta muy comprensible si han sido muy críticos ante decisiones de otras administraciones por haber sacado al ejército de sus
cuarteles y haberlos involucrado directamente en el combate al narcotráfico han sido críticos muy severos, muy insistentes. No me resulta comprensible que la solución que plantean sea la misma y la misma agravada, porque se formaliza jurídicamente. Como lo dijimos en el debate, la reforma para el conjunto de leyes reglamentarias que modifican para que la Guardia Nacional dependa de CNDES es inconstitucional. La reforma que hicimos, que presentó el Ejecutivo, que con responsabilidad y solidaridad con los planteamientos del Ejecutivo para encontrar alternativas, establece la Guardia Nacional en la Constitución, fue aprobada por unanimidad por todas las fuerzas políticas y allí quedó muy claro que la adscripción de la Guardia Nacional sería una adscripción a una entidad pública civil como la Secretaría de Seguridad y que sus mandos serían civiles y que el proceso de formación sería un proceso de formación de policías civiles. Lo que se está haciendo es que se está insistiendo en una estrategia que ellos mismos han dicho que es fallida. Eso me resulta incomprensible. Me resulta incomprensible también que, autodenominándose un gobierno progresista, estas decisiones no se dan en el rango de los gobiernos democráticos de izquierda que conocemos. Por el contrario, la evolución democrática en los países de América Latina ha hecho que en algunos casos en donde la Guardia Nacional estaba subordinada a las Fuerzas Armadas, esto se haya transformado y en lo general dependen del Ministerio del Interior. Entonces, ¿cuál es el camino? El diálogo abierto, el diálogo franco, el diálogo con disposición de escuchar, convocar a un gran pacto nacional en favor de la seguridad, pero en donde verdaderamente sean capaces de respetar las opiniones de sus interlocutores y que podamos construir una propuesta que sea mucho más eficaz para resolver la gravísima problemática de inseguridad que padecen las familias mexicanas. Una última pregunta, senadora. ¿Ahora qué sigue? Sabemos que el presidente probablemente va a anunciar el 16 de septiembre durante el desfile militar de esta decisión o esta aprobación de esta legislación que pasa la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Entonces será un anuncio formal y entonces empezará este proceso de implementar una ley que aparentemente a todas luces es inconstitucional. ¿Qué va a suceder ahora, senadora? Pues seguramente un grupo importante de legisladores y cumpliendo la normatividad existente presentarán alguna acción de inconstitucionalidad que tendrá que ser analizada en la Suprema Corte. Yo quiero subrayar que este posicionamiento no tiene que ver ni con un rechazo al ejército mexicano, ni con un rechazo a la Guardia Nacional. Tiene que ver con la comprensión de cuál es la función constitucional del ejército, tiene que ver con que el presidente, cuando era candidato, planteó como uno de sus compromisos importantes que regresaría paulatinamente al ejército a sus cuarteles. Tiene que ver con que el ejército tiene funciones sustantivas, esenciales para la tranquilidad de la nación, y que dedicarnos a la seguridad pública desnaturaliza al ejército. Y tiene que ver con la convicción de que un Estado democrático con gobiernos civiles en donde el rol de las Fuerzas Armadas está subordinado a esa institucionalidad, en términos generales, en la mayoría de los países democráticos, la Guardia Nacional es una institución civil que está subordinada a instituciones civiles. Pues te agradezco, senadora Beatriz Paredes, senadora de la República y expresidenta del PRI. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Gabinete de Seguridad. Muchísimas gracias, Ana María. Un saludo. Muchísimas gracias. Es momento de una pausa.